Nos sentamos, nos ponemos cómodos. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor, amén. Amén. Él vive y reina. Y hoy escuchaba a un hermano de Tucumán, porque mi querido pastor Roberto Ciorciari me compartió algo que había compartido a su vez el pastor Lucas Salinas de Tucumán. Y algo muy importante en estos tiempos. No es lo que nosotros querramos. Dice que nosotros estamos poseídos por nuestras posesiones. Porque si se nos rompe el televisor, nos venimos abajo. Si se nos rompe el calefactor, nos venimos abajo. Así es. Oh, otra vez el calefactor. Oh, el termotanque. Oh. Estamos presos de las cosas que tenemos. Pero lo más importante que tenemos que recordar es que somos del Señor. Tuyos somos. No somos de nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros. Yo vivo porque Él quiere que yo viva. Nosotros vivimos porque Él vive. Y me hizo acordar en el tiempo que estábamos en el seminario, pleno. Lucas me hizo acordar a eso porque Lucas está haciendo el seminario. Y realmente tenemos que comprometernos con la palabra. Muy pasivo, muy despacito. Pero el Señor quiere motivarnos, Él quiere movernos. Y nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Hemos leído un montón de veces versículos donde dice: todo es de Él, por Él, en Él y para Él. Por Él, en Él y para Él. Somos de Él, todo es de Él. Y citaba un pasaje de Segunda de Crónicas donde David hace una alabanza a Dios porque el pueblo dio voluntariamente y no dio poquito, sino que dio mucho. Amén. Pero David dice: de lo que tú nos diste primero, nosotros te damos. En ese tiempo el pueblo de Israel todavía no tenía la salvación como tenemos hoy. No había llegado el cumplimiento de los tiempos, no había venido Jesucristo. Sin embargo, David, como profeta de Dios, ya lo anticipaba. Hoy nosotros, cuando venimos agradecidos delante de Dios, es por lo que nos pasa. Bueno, malo. Anoche hablábamos con Facundo, con Agustín, tuvimos una hermosa reunión, nos juntamos, compartimos un alimento, pero más allá de eso se habló mucho de las cosas que le suceden a Agustín, a Facundo. Y lo bueno de todo esto es que yo sigo aprendiendo. Porque acá lo escribí. Hay preguntas que me hicieron, frases que quedaron ahí, que quedaron pegando, dando vueltas en la mente, en el corazón. Y realmente me hizo pensar: ¿estoy enseñando correctamente? Y llegué a una conclusión. Yo no sé por qué nos eligió Dios. Y no me interesa saberlo tampoco. La palabra me dice que tengo que creer. Creer en el Hijo de Dios. ¿Quiero entrar al reposo? ¿Quiero entrar al reposo que Dios tiene preparado para mí? Y es el mensaje de hoy. ¿Qué dice? No cierres tu corazón y escucha. Él te está llamando. Hemos hablado de que somos llamados, predestinados, escogidos para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Pero parece que nuestro corazón sigue cerrado. No cierres tu corazón. Jesús le dijo al pueblo de Israel lo mismo que dice Deuteronomio 6:4. Oye, oh Israel, tu Dios uno es. Él vino a traerles a Dios. No lo quisieron escuchar.
Hay muchos que no me quieren escuchar. A veces ni yo mismo me quiero escuchar. Porque si me pongo a pensar y a ver las Escrituras, me encuentro con que estoy equivocado. Y quiero saber cosas que están fuera de mi alcance. Pablo dijo, cuando le hablaba a las iglesias, yo he visto cosas, en hebreo más que nada, dice, cosas que no les he dado a conocer a los hombres, cosas inefables, cosas extraordinarias, maravillosas. Él vio cosas que ningún ojo vio. Sin embargo, el Señor me dice en la Escritura y a lo largo de toda la Escritura, cree en mí. Cree en mí, cree en mi palabra. Amén. Amén. Vamos a leer. Tenemos para leer 2 capítulos de Hebreo. No son 2 versículos, son 2 capítulos. Son cortitos. No se pongan mal. La prédica no va a llevar más de 40 minutos. Si me paso los 40 minutos, les doy 1.000 pesos a cada uno. O sea que como hay plata de por medio, voy a cortar los 30. Amados, vamos a leer Hebreos, capítulo 3 y 4. El reposo de Dios. Vamos a leer y después lo vamos a desmenuzar y vamos a meditar un poquito en ellos. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó
Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y que aquellos de quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, les anuncio la buena, por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. 2 capítulos. ¡Wow! Hay para sacar demasiado alimento, demasiado jugo. Tendríamos que estar toda la noche. Y de acá mañana nos vamos a votar. Y después de votar volvemos y seguimos y podemos seguir encontrando cosas en estos 2 capítulos. ¿Por qué no entramos en el reposo de Dios? Dice Pablo, no sea hallado en vosotros tal desobediencia. Creer en la obra consumada del Hijo de Dios. Obedecer lo que nos dejó a través del Espíritu Santo, escrito por los apóstoles. Tan difícil es. Creo que tengo que pensar que es como dijo el pastor Lucas Salinas. Estamos poseídos por nuestras posesiones, nos interesa lo material, lo que tenemos a nuestro alrededor, las circunstancias nos ahogan y nos quitan el reposo. Ayer me decía Agustín, y doy gracias a Dios por Agustín porque me incomodó con esas preguntas, con esas cuestiones, esos cuestionamientos que tiene una persona que no encuentra respuestas. ¿Para qué estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida? Venimos a servirnos los unos a los otros, aprendiendo de nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestro Señor. Doy gracias a Dios porque me incomodó. Y no faltaba en mi boca respuesta con base bíblica. ¿Pero qué? Porque la he leído, pero ¿realmente estoy haciendo yo lo mismo que hablaba cuando le respondía a Agustín? No, tengo que rever, tengo que volver, mirar y hacer las cosas como son. Hay algo que tenemos que entender. Hay una parte de la Escritura, una carta del apóstol Pablo que habla de los matrimonios y dice que yo ya no me pertenezco. ¿A quién le pertenezco? No, a mi esposa. Mi cuerpo es de ella y el de ella es mío. Por eso yo no puedo decir yo me pertenezco.
Hoy la sociedad dice, yo soy dueño de mi vida. Y aún casados siguen diciendo, yo soy dueño de mi vida. Yo hago lo que a mí me viene en gana. Si no te gusta, bien, ahí está la puerta. El Señor nos llama a compartir, nos llama a darnos el uno al otro, a velar el uno por el otro. Pero si yo estoy ocupado en mi necesidad, ¿cómo voy a hacer para que el otro pueda también conocer a Dios? Duele, pero es la verdad. El apóstol dice, hablen verdad el uno con el otro. Y la verdad está en la Escritura. Yo tengo que aprender a soportar lo que dice esta Escritura, porque el Espíritu Santo está en mí. Está en cada uno de ustedes. No es que el Espíritu Santo usa la Escritura para golpearnos, para cachetearnos, abofetearnos. No, Él quiere que nosotros crezcamos, maduremos, seamos como es nuestro Señor, un varón, una mujer hecho a la estatura de aquel que la creó. Bendito es el nombre del Señor. Ahora le voy a decir lo que escribí. Los voy a volver a saludar. Buenas tardes, amados de Dios. Amados de Dios Padre, por medio de Cristo. Hoy tenemos una nueva oportunidad de venir delante de su trono. Como decía la última parte del capítulo 4, venimos delante de su trono de gracia para ser oídos y ser socorridos en nuestras diversas tribulaciones. Seamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque su misericordia se ha extendido sobre nosotros un día más. Estamos vivos, no estamos en un cajón de madera, estamos vivos. Su gracia se extendió, su misericordia se derramó. Y anoche hablábamos de ser dignos o no de su gracia inmerecida. Porque si yo pienso desde el punto de vista del hombre, no merezco la gracia de Dios. Fui malo. Pero por eso murió Cristo. Por eso vino el cumplimiento de los tiempos y Cristo pagó por mi pecado, por tu pecado, por el pecado, como dice, de todo el mundo. No de un grupo de personas, de todo el mundo. Mientras oramos, damos gracias por lo recibido, y esto era al principio. Pero no solamente tengo que dar gracias por lo que recibí, sino por lo que voy a recibir, si Él permite que yo siga caminando en esta tierra. En esta semana, cada día levantarnos juntos, mi esposa, mientras desayuno, y bueno, me acompaña también cuando yo me levanto todos los días de la semana, me acompaña mi hija porque tiene que ir al colegio. Jonathan va al colegio de noche, por lo tanto a la mañana a veces se levanta y nos acompaña porque tiene que trabajar. Nos levantamos, escucho devocional, y el devocional de esta semana estaba basado en destacar la fe de uno de los pueblos, de una de las ciudades donde se estableció la iglesia. Y es la iglesia de Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, donde vamos a encontrar en la Escritura la carta a los tesalonicenses. Pablo les escribe, y ya desde el capítulo 1, él alaba la fe de estos hombres. Y dice que él está contento, orgulloso, porque aún en los pueblos muy alejados de Tesalónica se habla de la fe de los tesalonicenses. Y ha llegado a ser notorio la forma en que ellos creen, y los anima y le dicen, no se desanimen, al contrario, exhórtense unos a otros. Entonces yo decía, wow, vino Facu nos compartió acá, abrió su corazón el día miércoles, el día sábado, de que él estaba medio alejadito, que ya medio como que se empieza a enfriar. Pero que cuando se juntó con Agustín, y Agustín con sus preguntas incómodas, pero no tengo que... Sí, Cecilia, obvio que... No importa.
la gente se va a dar cuenta que es para bien. Son preguntas incómodas. ¿Por qué son incómodas? Porque el Espíritu Santo está hablando. Entonces es incómodo para mí, que estoy cómodo y conforme. Son preguntas incómodas. El Espíritu Santo incomoda. Porque Él viene a alumbrar. Él viene a traer luz al corazón. Corazón lleno de tinieblas, entenebrecido. Pero ahí el Espíritu Santo, con una simple cuestión, es como que, ¿qué decía el capítulo 4? Es como espada de dos filos, que penetra, que corta. Es muy filosa la palabra y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones y nos expone. Pero eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque si yo dejo que la luz exponga mis obras, entonces estoy buscando a Cristo. Los que rechazaron a Cristo no quisieron que la luz alumbrara sus obras. Prefirieron las tinieblas. Yo no quiero tinieblas en mi vida. Yo quiero luz. Quiero entrar al reposo de Dios. Quiero tener paz en mi corazón, en mi mente. Quiero que el Espíritu Santo me guíe a vivir como Él quiere que yo viva. Y eso es una vida de obediencia. En anteriores reuniones estuvimos hablando de la elección y el llamamiento. Bueno, no obstante, después de hablar de los tesalonicenses, anoche tuvimos una reunión en casa junto a 2 jóvenes y mi familia, y en medio de esa reunión surgieron algunas cuestiones que rondaron mi mente y mi corazón. Hasta hoy a la mañana, cuando fui a las Escrituras y estuve meditando en estas cosas, el Señor puso en mi corazón esto que estoy hablando. Espero que esto sea de edificación, tanto para ustedes como para mí. En anteriores reuniones estuvimos hablando de la elección y el llamamiento. En esta ocasión, Pablo comienza hablando, en capítulo 3 de Hebreos, a hermanos santos. Dice, hermanos santos. No está diciendo hermanos pecadores, hermanos indignos, hermanos pobres. No, hermanos santos. Bienvenido, Agus. Grandes, Dios. Los que participamos del llamado a creer en el nombre de Jesús. Dice, para ser más exactos, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Todo esto tiene que ver con las cosas que hablamos anoche. Para que consideremos las obras que Él hizo, en las cuales nosotros estamos, si creemos en Él. Y sigue diciendo que este Jesús fue fiel al que lo constituyó como Señor de todas las cosas. Él le fue fiel al Padre. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser fiel al que nos llamó. Anoche hablábamos cosas tremendas. Y hablábamos de otro joven que no pudo asistir porque no consiguió con qué ir hasta casa. Pero el apóstol Pablo dice, el que robaba o el que roba, no robe más. Antes bien, con sus manos trabaje para el propio sustento y para ayudar al que está en necesidad. Amén. Amén. No tengo que estar ocioso. Yo puedo trabajar de cualquier cosa. El Señor me va a capacitar y me va a dar todas las herramientas. El apóstol Pedro dice, todo lo que necesitan para vivir como Dios demanda, ya les fue dado. No, Señor, pero yo no tengo la herramienta. No, Él te dio algo. Te dio el Espíritu Santo, te dio el Espíritu de Cristo. Si Moisés era fiel como siervo de la casa, Jesús como hijo tiene una mayor potestad sobre la misma.
Esa casa en un tiempo era el pueblo de Israel. Hoy esa casa es la iglesia. Somos nosotros. La cual somos nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Por los que por la fe dada por Dios, a los que fueron llamados, tenemos acceso. No cualquiera entra en la casa de Dios. No cualquiera entra en el reposo de Dios. ¿Saben qué es estar en la casa de Dios? ¿Saben qué es ser parte del cuerpo? Es estar en el jardín, es estar en el Edén nuevamente, es estar en Cristo otra vez. Vuelvo otra vez a la fuente. Y esto es lo que quiero que entiendan, y es lo que me hizo clic. Una frase de anoche que quedó dando vueltas en mi en mi mente anoche fue: entonces somos todos salvos. Y eso se opone a lo que por ahí yo estoy creyendo. Debo dar gracias a Dios por poner personas sedientas de conocerlo, porque de esta manera me hace recurrir a las Escrituras para hallar respuesta, y en verdad veo que hasta Pablo, el apóstol Pablo, del cual Martín Lutero, Calvino y un montón de precursores de la Reforma Protestante toman el conocimiento. Pablo, el autor de las cartas, de las epístolas, de la mayor cantidad de epístolas que tiene la Biblia, no estaba muy de acuerdo con que hay un grupo escogido para salvación y un grupo escogido para perdición. Y nos lo demuestra en el capítulo 10 de Romanos. Acá se lo voy a leer bien, dice: se opone a lo que por ahí creo. Debo dar gracias a Dios por poner personas sedientas, y en este caso fueron Agustín y Facundo. Anoche, como les dije, y lo vuelvo a repetir, sus cuestiones, sus pensamientos, sus palabras, incomodaron mi corazón. Y me dijeron: estás medio comodito, ¿no? Estás creyendo de que Pablo no estaba muy de acuerdo con la elección y predestinación de personas al cielo o al infierno, y lo hace al orar por la nación de Israel en el capítulo 10 de Romanos. Porque los israelitas tenían celo de Dios, pero no era conforme al conocimiento ni a la justicia de Dios, sino que era conforme a la de sus propios corazones. Amén. Ahora les voy a leer, si me permiten, Romanos capítulo 10, el verso 1 al 4. Y este capítulo 10, wow, es bien heavy para nosotros. Romanos capítulo 10, verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Por eso les decía, acá la cuestión es creer. No creer en que yo puedo hacer las cosas, sino en que Él hizo las cosas. En que todo es de Él. Por eso, tuyos somos, Señor. Haz con nosotros conforme tu voluntad. Señor, llévate todo pensamiento que no esté de acuerdo contigo, con tu palabra. Yo no sé cómo elige Dios. Solo sé que Él es soberano y que es su voluntad la que prevalece. Yo no sé cómo elige Dios, por qué me eligió. Solo sé que me eligió. ¿Y cómo sabes que te eligió, Luis? Porque el Espíritu Santo en mí me da testimonio.
Sí creo lo que nos dice por medio de Pablo, que si cierro mi corazón, que si no cierro mi corazón y escucho el mensaje invocando a Cristo como Señor y Salvador, soy salvo. Lo que entiendo, que Dios conoció y predestinó a un pueblo a ser iglesia de Cristo, pero para ser parte de ese pueblo, la condición es creer y confesar, como dicen los versículos 9 y 10 de este capítulo, el capítulo 10 de Romanos. ¿Qué dice el versículo 9 y 10? Lo segundo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Podemos descansar en la promesa de Dios de entrar a su reposo si creemos y somos fieles para retener esta fe que nos ha sido dada por nuestro Padre Celestial. Porque Él nos dio esta fe, como dice el Espíritu por medio de Juan, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que es recontra conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como les dije hace un rato, yo quiero, es mi anhelo, pero no es lo que yo quiera, sino lo que Él ha determinado que sea. En un momento de mi vida, no sé cuándo, Dios puso fe en mi corazón. Su Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida y puso fe en mi corazón. Y entonces empecé a creer. No es la fe salvífica, es la fe, no es la fe de ver hacia adelante, no, es la fe salvífica. Dios la puso en mi corazón. Comencé a creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y esto me llevó a la Escritura y empecé a indagar, a navegar. Y hay preguntas como las que anoche escuché. ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Tenemos que ser obedientes a lo que dice la Escritura. Tenemos que aprender a que la Escritura nos va a guiar. Estar en paz con nosotros mismos primero y en paz para con todos después. No voy a tener enemigos porque Dios va a hacer la paz con mis enemigos. Fíjense en David. David tuvo guerras, pero cuando entregó el trono a su hijo Salomón, Salomón no tuvo guerra. Ya no salieron a guerrear. En el último tiempo de David tampoco hubo guerras. Pero él empezó a escuchar a Dios y empezó a hacer conforme Dios le decía que hiciera. Nosotros tenemos que obedecer la palabra. Para terminar, practiquemos esta verdad. Hablemos verdad cada uno con los demás. Edifiquémonos los unos a los otros. Y dejemos que la luz de Dios exponga nuestro corazón arrepentido para que éste sea limpiado y sanado por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amén. No seamos como parte del pueblo de Israel, que no creyó,
¿Por qué? Porque si creían, iban a ser iluminados por Cristo y sus obras iban a ser expuestas delante de Dios. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 3? Hebreos capítulo 3, lo leímos recién, dice que no podemos escondernos de aquel que nos mira. Él nos conoce por dentro y por fuera. Porque somos de Él. Porque no hay manera de que Él no nos pueda mirar. La elección fue sobre su Hijo. Y esta es la gracia, que si nosotros creemos en el nombre del Hijo y lo tomamos como Señor, pasamos a ser uno con Él. No sé cómo Dios elige, solo sé que Él es Dios y que Él es soberano y que Él hace conforme su voluntad, no la de nosotros. Y quizás el fin de semana que viene tenemos un pastor invitado que va a predicar. Y va a haber 2 o 3 congregaciones acá. Nosotros y 2 o 3 más. Pero más allá de eso, después de esa reunión, me gustaría compartirles la reunión de Lucas Salinas, porque tengo el video. Porque tenemos que aprender. Nuestro hermano de Tucumán nos puede ser de bendición a nosotros. Así como nosotros hemos sido de bendición a los de Tucumán cuando estábamos con el discipulado y ellos tomaron las enseñanzas que yo daba. Y allá el ministerio sí plantó, prendió y creció. Acá no. Pero dice la palabra, nadie, ni Jesús, fue profeta en su tierra. Allá lejos, gracias hermano Luis, porque los discipulados y esto y que los jóvenes están... Qué bueno, Luis, me voy a Tucumán. No, Dios me puso acá. ¿Para qué? Para seguir trabajando mi corazón, para seguir puliendo mi vida, para seguir preparándome, como decíamos el otro día, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo amado. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Ahora te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer. Viene por ti, Señor. Viene por tu voluntad. Obra en nosotros. Haznos, Señor, caminar en sujeción a tu palabra. Tu palabra determina lo que tenemos que hacer como iglesia. No es la iglesia la que determina tu palabra, sino que es al revés. Tú dejaste la palabra para guiarnos a ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo y entrar, Señor, y reposar de las obras, como dice tu palabra en Hebreos, y acceder confiadamente delante del trono de tu gracia para poder ser socorridos, Señor, en nuestras angustias y debilidades, porque tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que fue tentado en todo, pero no tuvo pecado. Y lo hizo para que nosotros pudiésemos ser hechos conforme a su imagen. Gracias, Dios, por todo. Gracias por este día. Te ruego por el país en el día de mañana para que estas elecciones sean en paz, para que todo transcurra en paz. Y el que ha de ser elegido presidente de esta nación, Señor, sea conforme lo que tú has obrado en tu voluntad. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.